El ser cristiano secreto llama muchas consecuencias. Y usted diría, ¿pero qué consecuencia va a traer? Si usted no es cristiano, pues está bien. No. Una cosa decir yo soy cristiano y otra cosa lo que usted le da a demostrar al público. Porque en verdad yo era un cristiano secreto. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, a mí me daba vergüenza ir a la iglesia con la Biblia en la mano. Yo sentía que llevar la Biblia en la mano era como llevar un terrón de piedra, un peñón, así del peso que yo sentía, de la vergüenza que me daba. Y usted sabe lo que yo inventé, lo que yo me dispuse a hacer, para que nadie supiera que yo era cristiano. De veras la consecuencia que eso trae. Yo lo único que me ponía a pensar yo solo, digo, ¿y qué invento para que la gente no crea que yo vine de la iglesia? Bueno, yo dije, bueno, lo que yo voy a inventar es, yo no sé manejar, pero voy a comprar una pasola para adentrar en el baúl la Biblia ahí y luego ir a la iglesia, y cuando llegara a mi casa que nadie supiera que era de la iglesia que yo llegaba. Así lo hice. Compré la pasola, eh, me dispuse a practicar, a ver cómo sabía manejar, porque yo nunca había manejado eso. Bueno, hasta que aprendí. Cuando me iba para la iglesia y llegaba a mi casa y nadie sabía que yo era cristiano, porque yo tenía la iglesia, cada vez que iba tenía la como digo, la Biblia en el baúl para que nadie se enterara que yo era cristiano y que nadie se enterara que yo llegaba de la iglesia. Pues mire, yo choqué 2 veces. La primera que choqué, agarré los frenos de disco, si vea. ¡Tan! Uy, me guayé con todo. Oye, eso era bañado de sangre aquí. Todo me guayé. Ese fue el primer accidente. Bueno, me sané. Volví a manejar y tuve otro accidente. Y choqué con una guagua. Y me metí con todo y pasola abajo de la rueda. Digo, bueno, quedé vivo, gracias a Dios. Digo, no, las cosas no andan bien. Usted verá la consecuencia que eso trae. Volví, manejé. Y un día voy cruzando por una calle. Y la mujer se quiso de entrar medio de la calle. Y me la había llevado. Y la y grito. Y eso así se reculó. Y la y grito. Si hubiera chocado con ella, yo no estuviera hablando con ustedes. Porque era un accidente que no era para quedar vivo. Porque iba demasiado acelerado. Yo dije, no, esto no va bien. Y si así, la vendí la pasola. La vendí. Cuando al que yo se la vendí, fue a mi casa y me dijo, Johnny, hubiese el papá el papá, Dave. Hubiese, primero tuvo un accidente. Se le rompieron 2 piernas. Se le rompieron una pierna. Ok, la arregló la pasola y sobrevivió y se sanó. Volvió y tuvo otro accidente y se le rompieron 3 costillas y la pasola se le rompió en 2 pedazos. Después se apareció el papá ya, diciéndome, Johnny, dame la copia de la cédula tuya, porque esa pasola lo que tiene un azareo. Mi hijo ya ha tenido 2 accidentes y el último de ahora se vio matar, se le partió 3 costillas y la pasola se partió en 2 pedazos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? La pasola traía consecuencias. Porque esa pasola la compré yo para esconder la palabra de Dios. Para cuando yo fuera a la iglesia, de entrar la Biblia en el baúl y luego que nadie supiera que yo había llegado a mi casa de la iglesia. Esa fue la maldición que tuvo esa pasola.
choqué 2 veces y el que yo se la vendí también tuvo 2 accidentes. Yo era un cristiano secreto hasta que un día me di cuenta y dije, ven acá, pero ¿y por qué a mí me tiene que dar vergüenza? ¿Por qué no me daba vergüenza a mí? Que tenía que darme vergüenza era cuando yo era alcohólico, cuando yo iba en el monumento borracho, con botella de whisky. Me recuerdo yo que un día estoy yo en el monumento y me siento yo y había un tratado y cuando lo agarré en letra grande decía, tú te falta de Dios. Digo, wow, pero aquí Dios me está hablando. El amigo mío que andaba conmigo, con un white label, los dos andábamos con uno y yo con uno. Y con una nevera llena de cerveza. Borracho así, oye. Y le digo yo al amigo mío, óyeme, cómo Dios me está hablando aquí, ve. Mira cómo dice este tratado. Tú estás falta de Dios. Y le digo yo, y tú también, tú estás falta de Dios. Yo estoy falta de Dios y tú también. Si nos muramos así como tú estás, borracho, nos vamos al infierno. Mira cómo Dios nos está hablando a nosotros. Ese fue el primer paso que Dios me dio a entender que yo tenía que arrepentirme. Porque ahí, con ese tratado, ahí Dios me habló, que me dijo, tú estás falta de Dios. En letra grande me lo dijo. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, ese fue el primer trabajo que yo me dispuse a hacer, dar tratado. Porque a través de un tratado una persona se puede convertir. ¿Usted no sabía eso? Yo no sé predicar, pero hay muchas formas como predicar la palabra de Dios. Vea, dar tratado en la calle. Si yo tengo dinero, puedo buscar un pastor y darle una ofrenda. Y le digo, vamos allí a llevar un culto en un barrio, buscar artistas. Ya estoy colaborando con la palabra de Dios. Estoy trabajando con la palabra de Dios. Hay muchas formas como trabajar en la obra de Dios. Dando tratados, llevando pastores, darle una ofrenda a un pastor. También visitar a los presos. Darle de que comer a la gente, a los pobres. Hay muchas formas como uno colaborar para uno llevar esos frutos para cuando uno muera. Así que Dios te bendiga.